Bueno, buenos días. Sí. Bueno, damos inicio a ya la actividad en comisiones, en paneles. Y bueno, empezamos con un panel que se ha titulado Estudios lingüísticos entre Cuba y el Caribe, rescate y proyecciones en archivos y textos escolares. Bueno, en el programa han visto mi nombre, igual me presento, me llamo Alejandro Sánchez, vengo de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y en este panel me acompañan, bueno, profesores, todos de la Universidad de La Habana, aunque bueno, voy a decir la particularidad de la profesora que está a mi derecha. Primero van a intervenir los profesores Marlene Domínguez, profesora titular de la Universidad de La Habana, profesor Alexander Puentes, ambos son profesores de Historia de la Lengua en nuestra universidad. Ambos pertenecen a un proyecto que lleva ya tiempo dando muy buenos resultados, exponiéndolos en varios eventos y realmente nos alegramos mucho que en este foro también estén los resultados del proyecto ISDELE. Y nos van a presentar ellos un trabajo que lleva por título Rescatando la historia del español de Cuba en documentación de archivos históricos del periodo colonial. A la derecha está la profesora, investigadora del Instituto de Literatura Lingüística, Elisa García González, quien nos presenta igual un trabajo que pertenece a un proyecto que ya lleva un tiempo desarrollándose en el instituto, el Tesoro Lexicográfico. Esto que ella nos va a presentar pertenece al corpus abierto del Tesoro. Es específicamente el trabajo que lleva por título Diccionarios Escolares Cubanos, abre una interrogación, inclusivos diatópicamente. Y bueno, sin más, para no robarle más tiempo a los ponentes, les doy la palabra a Marlene y a Alexander. Buenos días, les agradezco mucho estar aquí. Sobre todo, bueno, en primer lugar a la casa, a Camila, a Alexander que me arrastró para acá y a ustedes por estar aquí. No quiero excusarme de decir el agradecimiento que tengo por lo que pude disfrutar de Emilio, porque creo que se lo dije a él y quiero ahora decirlo públicamente. Se trata de un trabajo inteligente, erudito y útil, cosas que difícilmente se conjugan todas. Y creo que puede ser como muy de ejemplo para los investigadores jóvenes de cómo enfrentar realmente de manera muy profesional una investigación. Oyéndolo hablar, pensaba yo en que existe en el Caribe todo, no solo el anglófono, un español residual, porque la mayoría de las islas pasaron por diferentes manos en diferentes momentos, y que aparece en las variedades dialectales de las lenguas metropolitanas y que aparece también en los criollos y que no está estudiado sistemáticamente. Es decir, que ese es un elemento que para los que les interesa la lingüística está por ahí por estudiar. También quería hacer referencia a que en la investigación de disponibilidad léxica que estamos haciendo recientemente hay un estímulo que se llama país vecino. El Caribe está ausente. Entonces, si hablamos de descolonización, que creo que es de lo que se está hablando aquí en general, habría que pensar cómo se trabaja esto realmente en la escuela, sobre todo. Era introducción que no tenía nada que ver con mi tema, pero sí. Entonces, vamos a contarles en qué consiste el trabajo, aunque hay algunos que creo que ya saben. Lo que nosotros vamos a contar es el resultado de más de una década de investigación que ha tenido como fruto trabajos de curso, de diploma, maestría, doctorado y también publicaciones en revistas, en libros, tanto en Cuba como fuera de Cuba, y también ponencias en eventos, clases, talleres, seminarios de pregrado y posgrado, que son en definitiva las cosas que pueden tener más multiplicación en la medida en que los estudiantes se lo apropian y hacen cosas bonitas con eso. Desde 2008 el trabajo se realiza como parte de ese proyecto que mencionaba Alejandro, el proyecto ISDELE, que es un proyecto concertado también con otras universidades,
en principio con todas las universidades del país y luego con las universidades históricas y la universidad pedagógica, y que tiene entre sus objetivos la descripción del proceso formativo del español de Cuba y su papel en la formación de las identidades cubanas. En ese equipo participan de manera estable los docentes de Historia de la Lengua de las 3 universidades históricas y la pedagógica. Voy al tema ya específicamente. Es innegable, creo yo, el peso de la dimensión lingüística de nuestra cultura. Es una cosa que a veces se olvida y que a veces se contraviene, diría yo que ingenuamente. Esa dimensión lingüística transita entre el cimarronaje y la subordinación, pasando por todas las fases y matices que se tienen en cuenta. De un lado, en relación con la base lingüística de referencia, lo que yo llamaría colonización externa, y de otro, en relación con el ideal de lengua, lo que llamaría colonización interna. Así, el objetivo mayor de la lingüística cubana ha sido y creo que será siempre la descripción de nuestro español, tanto en su forma actual como en el proceso de su gestación. Entonces, colocados en la ruta de ese proceso de explicar, de describir ese proceso de formación y consolidación, las causas de los cambios, su índole, la matriz sociolectal y lingüística en que ocurren y los factores que se favorecen su expansión, hemos pretendido documentar. No basta con saber que algo se dice de una manera, que algo se hace en el país o en una región del país de una manera, sino que hay que documentarlo realmente. Cómo se constituye entonces el español de Cuba como una variedad distinta y peculiar en relación con otras y sobre todo con el castellano normativo. En ese proceso se nos hizo evidente desde muy temprano la necesidad de acudir a los archivos en busca de documentos originales, auténticos, manuscritos, que eran los que iban a darnos en la medida de lo posible la realidad del habla. Sería otro tema que no puedo abordar porque tiene sus propias características e intereses, en qué medida la literatura sirve también para ese estudio. Ahora no me estoy dedicando a eso. Se impuso entonces el procesamiento de manuscritos originales del periodo colonial, su estudio tanto lingüístico como filológico y diría que diplomático. Entonces el colectivo de ISDELE ha ido contribuyendo paulatinamente a la conformación de un corpus de documentos originales escritos en Cuba. Fíjense que digo escritos en Cuba y no digo exactamente cubanos o no digo exactamente hechos por cubanos, aunque la mayoría buscamos que tengan esa característica, que incluyen piezas públicas y privadas, han sido transcritas según unas normas específicas elaboradas por una red llamada Carta con una H por en medio, que ha estudiado la manera de uniformar la transcripción y de hacer que esa transcripción sea útil para los estudios lingüísticos. A lo mejor un estudio de otro tipo, un estudio sociológico, un estudio de la historia general, no necesitaría las especificidades que necesita el estudio lingüístico, entonces por eso hay que hacer la transcripción de una manera determinada. Con esos resultados, Cuba ha podido insertarse también en proyectos internacionales y lo descrito ha servido como base de comparación, sobre todo con otros autores y con otras variedades de lengua. ¿Para qué teníamos entonces nosotros que hacer esto? Describir la lengua, documentar sus usos, sus características. Creo que por 3 razones fundamentales muy relacionadas entre sí. Primero, porque la variedad cubana no ha sido estudiada de forma sistemática y profunda desde la perspectiva diacrónica. No lo ha sido y no lo está haciendo hoy, No es que hemos... y menos inserta en su contexto sociohistórico. Esa es una deuda que tenemos y a la cual tratamos de acudir cada día modestamente con el trabajo. En segundo lugar, porque hay un grupo de rasgos que se estereotipan como cubanos y que o bien no lo son o solo lo son de ciertos sociolectos. Y en tercer lugar, porque existe la percepción entre el hablante común, entre las personas de todos los días,
de que nuestra variedad es subordinada y defectuosa, por lo cual cuesta mucho sostener su valor como símbolo de la identidad cultural cubana, defenderla en sus rasgos y cultivarla convenientemente. Hay personas, lamentablemente, que todavía les parece que es mucho más elegante y apropiado poner coffee break que café o merienda o refrigerio. Las líneas de investigación desarrolladas en estos años han sido las siguientes. Documentación y estudio de rasgos fónicos, morfológicos y sintácticos escasamente documentados en la historia del español en Cuba, como puede ser la presencia explícita y no enfática del pronombre sujeto, para poner un ejemplo. Estudios de léxico vinculados con la construcción de identidades. Esto se ha hecho sobre todo en documentos relativos a las guerras de independencia. Estudios históricos de fraseología, que es el tema que llevan en el Instituto de Literatura y Lingüística y que centra, creo yo, Yurequis Palacio, me lo quitaste, que tiene una base de lexicografía comparada. Y el estudio histórico del vocabulario de las ciencias, sobre todo a partir del siglo XVIII, que lo hemos hecho bastante profusamente en medicina solamente. Entonces, nos propondríamos una pregunta como esta, a la vista de estos documentos y de estos estudios. Mirada desde la lengua, por ejemplo, ¿dónde empieza la historia de Cuba? Mirada desde la lengua. En Cuba el estudio, bueno, podría ser a partir del siglo XVI, momento en que se inicia la colonización española, o bien en criterios más estrechos en el XIX, en que se reconoce el surgimiento de una nacionalidad cubana a la cual una variedad lingüística iba a acompañar y expresar. De manera que la primera discusión local, en consecuencia, se refiere al concepto de documento propio. ¿Cuál es un documento propio? Es propio el documento en que empiezan a mencionarse vocablos arhuacos, en cuyo caso habría que remontarse al Diario de Colón y el propio nombre de Cuba, o solamente aquel en que empiezan a manifestarse los que se han definido como rasgos tipificadores de la variedad cubana. Es una discusión nunca terminada, les digo los argumentos. Al valorar, por ejemplo, las fuentes extralingüísticas para la formación del español de Cuba, Per considera los documentos históricos poco útiles, dice él, igual las crónicas, pues porque los cronistas eran españoles de diferentes regiones que se limitaron a tomar algunas voces amerindias. Ese es un criterio. Otros factores como las instituciones educacionales, las relaciones entre provincias, las publicaciones periódicas, solo aparecen o son importantes a partir del siglo XVIII. Por lo tanto, entonces la historia lingüística empezaría en ese siglo XVIII. Por otra parte, las primeras manifestaciones metalingüísticas de que se tiene noticias son del siglo XVIII también, las memorias famosas de Espínola y Peñalver que mencionan todos los lingüistas cada vez que hablan de la historia de la lengua en Cuba. Sin embargo, no quiero desechar, por ejemplo, la posición de Lütke, que considera que podríamos, y cito, reconstruir parcialmente el léxico de los primeros decenios a través de las crónicas, y en ese sentido les da valor como fuentes para la historia de la lengua. Para nuestro concepto, todos esos modos de ver son legítimos y complementarios. Depende de lo que usted esté estudiando y desde qué punto de vista lo está considerando, qué documentos va a considerar valiosos o no para un análisis. En cualquier caso, parecería que la historia de la variedad cubana del español es una historia más bien corta en años de estudio, ¿verdad? En años de investigación, y también que es un estudio que se dificulta aún más por la carencia de documentos de las primeras etapas, su dispersión, el mal estado de los que se conservan. Yo creo que no debe perderse de vista, por otra parte, bueno, a ver, en la historia de la lengua de España, por ejemplo, lo que se considera histórico fundamentalmente, o lo que se ha considerado histórico fundamentalmente es, bueno, por supuesto, desde el 12 para acá, pero nunca después del 18, aunque en los últimos años se han incrementado los estudios del siglo XIX. En el caso nuestro, son muy escasos los estudios del 17, entre otras cosas porque
no hay documentos y los documentos que hay no son apropiados para estudiar el habla real. Del 18 en alguna medida hemos logrado hacer algo y por supuesto del 19, que es el momento cenital para la formación de nuestra nacionalidad. Decía la PESA sobre esto en relación con América, que la indagación no debía limitarse a los primeros tiempos o al primer siglo de la colonización, sino que tenía que extenderse también al proceso de consolidación de la variedad, de estabilización de la variedad y de diversificación geográfica, y diría yo no solo geográfica, del español en su emplazamiento en América. Por lo cual se ha considerado, sobre todo en los últimos tiempos, aparecen pues más estudios y estudios interesantes del siglo XIX. En el caso nuestro, para hablar de los antecedentes del trabajo, sobre esas premisas que acabo de bocetar, empezamos nuestra andadura en la búsqueda de piezas para documentar la singularidad del español de Cuba. Y para eso hicimos primero un diagnóstico de investigaciones o acercamientos que se habían hecho sobre la base de documentos. Hay muchos estudios y estudios interesantes y valiosos del español de Cuba, pero en realidad al momento que hicimos esto, que ya les digo que empezamos esa profundización sobre el 2008, no había muchos estudios cuyas bases fueran realmente documentos del tipo que nosotros estábamos interesados en tratar. Aquí yo traía una tablita que no pusimos ahí, pero que nos decía, bájame, bueno, una serie de trabajos que se encontraban, un primer trabajo de Nuria Gregori, que fue, digamos, iniciador en este sentido, varios trabajos de Sergio Valdés, algunos trabajos que eran de estudiantes en ese momento, de otros profesores investigadores, un trabajo de Marisa Carrillo, un trabajo de Rodolfo Alpizar, un trabajo de Juan Jorge Fernández, un trabajo de María Antonieta Andión, es decir, un grupo de trabajos, y se fue intensificando la búsqueda de documentos. Tengo un poquito puesto aparte, bueno, Luisa Campuzano por un lado hace estudios sobre una carta, sobre un memorial y sobre poesía, que nos interesaba menos lo de la literatura. Hay varios trabajos de Alina Gutiérrez, pero que ya empiezan a ser de los 2000. Y entonces, cuando terminamos esa revisión rápida, nos aparecían por décadas, en el siglo XX, en el 70 había solo 4 trabajos y a la altura del 2000 había 12 trabajos. Es decir, que no eran muchos, ni eran muchos documentos los que servían de base a eso. Y por enfoque, eran de carácter general 5 de los 20 y pico de trabajos que encontramos, 3 de léxico, 8 morfofonológicos, lo fónico es de lo que más interesa porque es lo que más se ve, 6 de carácter morfosintáctico, 2 de discurso. Es decir, que partíamos de una base importante porque los autores eran estudiosos con mucho conocimiento de la historia y la cultura cubana, pero al mismo tiempo poco hechos sobre documentos del tipo que nos interesa. Entonces nosotros comenzamos un camino que tuvo sus primeras escalas en determinados sitios, en determinadas fuentes. Los primeros estudios los hicimos en el Archivo Central de la Universidad de La Habana, donde revisamos expedientes del siglo XVIII, más el expedientes de estudiantes cualesquiera del siglo XVIII, el expediente de estudiante de Juan Miguel de Higo, que hemos entendido como primer lingüista cubano. Sé que hay otros antecedentes, pero por la magnitud y por la característica de su formación lo he considerado así. Y también el expediente de profesor de Juan Miguel de Higo. En ese archivo se localizan, eso es lo que hay, expedientes de fecha cercana al momento de apertura de la universidad, que fue los que trabajamos, bueno, además del de Higo. Y de ellos se podían elegir corpus y muestras amplios para el estudio lingüístico del siglo XVIII, que fue lo que hicimos con los estudiantes como una experiencia de trabajo en ese momento. Allí se encuentra
por supuesto, abundante documentación del siglo XIX, y bueno, son de interés para el estudio los documentos de carácter petitorio, los de carácter probatorio y los dispositivos que constituyen la mayoría de los folios de los expedientes. Los documentos petitorios en este caso son cartas que a veces son de los interesados individuales, matriculadas en la universidad o que desean hacerlo, de familiares suyos, de autoridades gubernamentales o académicas, y allí se recomienda a quienes corresponde acceder a las peticiones, por ejemplo, formuladas por esas personas. Los documentos de carácter probatorio, que a lo mejor son los más interesantes desde todo punto de vista, desde el punto de vista lingüístico también, están vinculados generalmente con los petitorios, son semejantes a las informaciones en que se acumula una serie de pareceres, declaraciones, ¿verdad?, de testigos que se obtienen como respuesta a un interrogatorio. Ese interrogatorio se fijaba por escrito ante una autoridad, y también certificaciones de bautismo del peticionario, de matrimonio de sus padres, de estudios cursados, etcétera, y con todo eso se conformaba el expediente del educando para dar entonces el documento o la autorización correspondientes que se hacían a petición de parte. Con eso se obtienen hoy muestras de tipos documentales diferentes, que es una de las cosas que a nosotros nos interesa porque, lógicamente, la lengua que se usa cambia en dependencia del tipo documental. Hay tipos documentales que son formularios rígidos, más tradicionales y por lo tanto no tienen la flexibilidad del habla común, pero en este dar pareceres, pues sí pueden aparecer otros rasgos. Y los caracterizamos no solo en su singularidad epocal lingüística, sino también diplomática. Bueno, un dático que me gusta comentar: los documentos suelen aparecer antecedidos de una invocación. Antes las invocaciones, ustedes saben, se hacían muy largas en el nombre de Dios y toda una cantidad de texto para decir eso. Hubo una premática que estableció que no se podía hacer eso así tan largo, y entonces lo que se hacía era una señal de la cruz encima del documento que valía por esa invocación. Y lo que pasa es que ya luego se hacía tan rápida que no la identifica. Parece como un alfa lo que aparece. Ese ya no se veía como una cruz. De hecho, el estudiante, cuando se enfrenta a ese documento por primera vez, usted le pregunta: ¿tiene invocación? No, no tiene, ¿no? Sí, ahí está. La invocación está, lo que pasa es que está en el conocimiento del que puede ver el documento. ¿Por qué es todo esto? Para ingresar a la universidad era necesario, y creo que eso lo saben todos, pero no me excuso de contarlo, era necesario certificar limpieza de sangre y de buenas costumbres. Siglo XVIII, inicio de la universidad. Así lo muestran nuestros documentos, que contienen esas series de pareceres, que son documentos de interés por sí mismos, que pueden ser certificaciones o declaraciones en los traslados de las actas. Los requerimientos de limpieza, por ejemplo, nos llevaron a los campos léxicos, a campo léxico de familia, de raza, de religión, como clasificadores humanos. Y en ese sentido es de interés que las series y su ordenamiento no son estables en los momentos y no son estables en las personas. La mayoría no incluyen en la relación ni a los negros, ni a los gitanos, ni a los berberiscos, es decir, no pueden ir a la universidad esos, pero sí a los moros y a los judíos. Es decir, se dice explícitamente desde el primer momento que usted no puede ser o moro o judío para entrar en la universidad. Y mayormente a los indios y los mulatos. Es decir, no se dice explícitamente lo de los negros, ni los gitanos ni los berberiscos, porque se supone que esas personas, está en el implícito que esas personas no van a ir a tratar de entrar a la universidad. Igualmente se pueden elaborar los campos de las dignidades gubernamentales, por ejemplo, y eclesiásticas que existían en la colonia a partir de esos documentos. Esos documentos, como decía, son en general muy formales, están llenos de estructuras prehechas, están traspasados por las tradiciones textuales de lo jurídico administrativo, que era español, pero en el expediente de una mujer, y eso nos llamó mucho la atención, es donde menos se siguen los requerimientos estructurales y formularios del documento. A saber, porque
Mientras que en el de las personas probablemente más rica y poderosa de los que estudiamos, no tengo aquí el dato ahora, que la zona en los documentos de un linaje de capitán de batallón de voluntarios es ahí donde están los textos más apegados a aquellas tradiciones textuales. Después voy a comentar algo si me da tiempo. Bueno, a partir de entonces se han obtenido, eso fue lo que hicimos en un primer momento, muy agradable y muy aleccionador para todos, alumnos y profesoras. Empezamos a trabajar con el Archivo Nacional para obtener fuentes de investigación. Trabajamos cartas de venta y otros tipos así más jurídicos, sobre todo para ver cómo preparar un documento para el uso lingüístico. Se hicieron 2 diplomados allí con cartas de venta y otros tipos textuales para que ellos mismos, personas de allí, supieran cómo preparar un documento para su uso lingüístico, que no estaban acostumbrados a hacerlo así. Se trabajaron los testamentos, fue Lois Isaís la primera persona que estudió, sacó muestras de testamento y los estudió, no solo en sus cambios en el tiempo, de la lengua en el tiempo, porque comparó 3 siglos, sino también para ver también cómo cambiaba la estructura diplomática, es decir, un análisis también filológico. En el fondo de correspondencia de los capitanes generales, cuando me quieras que me calle, ya me callo. Bueno, fondos de diferentes tipos para formación de corpus, para vocabulario, para las denominaciones de las personas de la raza negra y mestiza, que fue un trabajo de diploma, cartas personales o privadas, muchas, las mujeres de la familia Valleznaga de 3 generaciones, Luis Figueredo, un patriota, las cartas que le mandaba a Vicente García, Carlota Valdés, aquí está Cintia que puede contar de su investigación, cartas de ella a Carlos Roloff, te pasaste, cartas a Miguel de Aldama que las transcribió Harold, cartas de Belisario Grave de Peralta, patriota no tan conocido como su hermano, pero con unas cartas muy interesantes que fueron estudiadas el año pasado por José Julián Baujín. Ahí veíamos un poco la caracterización a partir de la lengua de las personas, si se trataba de una mano inhábil, si se trataba de un semiculto, cómo parecían y se trataban o no los cubanismos, etcétera. Bueno, otras fuentes fueron los archivos de religiosos que habían sufrido problemas de quema y de pérdida y otros que no son de utilización posible, pero en el Fondo de Congregaciones Religiosas Femeninas, Clarisas, se estudiaron un tipo textual interesantísimo y que dio muchos frutos, que fueron imposiciones conventuales. No puedo hacer el cuento que me encanta hacer de lo que son las imposiciones conventuales. Quería también mencionar, aunque fuera de pasada, archivos que se han trabajado en otras provincias, trabajados por la Universidad de Oriente, de Holguín, de Santiago de Cuba y de Guantánamo, los archivos históricos, en los que se han trabajado cartas de venta, testamentos, poderes y otros tipos de esa índole. Se trabajó en los fondos de la Academia Cubana de la Lengua, cartas autógrafas de Máximo Gómez a Lola Rodríguez de Tió, deliciosísimas. En los fondos del Instituto de Literatura y Lingüística se trabajó en la papelería de Varona, manuscrita, unas cartas, él llevaba unas libretas donde escribía cosas de diferente tipo y ahí se estuvo expurgando todo lo lingüístico que había, con muchos fondos filosóficos, por supuesto, porque esa era su índole esencial. Voy a poner un ejemplo solamente. Hay un comentario sobre los procesos de cambio. Decía Varona lo siguiente: conocí hace años a una morena con varios hijos pequeños que me llamaba Caballero Enrique. Los hijos crecieron y me llamaron doctor. La morena me llama ahora doctor. Este ascenso o descenso del tratamiento me parece normal, sigue una curva histórica. Pero yo lo notaba porque una de las cosas que más reflejan los cambios sociales, las relaciones entre los sociolectos y demás, es precisamente las formas de tratamiento y cómo él le había llamado la atención. Era una persona muy curiosa
esta transición, vamos a decir. En los fondos de la Biblioteca Nacional se han estudiado sobre todo siglo XIX, diarios y memorias de las guerras cubanas anticoloniales, que les he dicho que hemos estado trabajando. Hemos trabajado corpus generales de uso de la lengua, donde hay muestras cubanas, aunque insuficientes y no siempre buenas, como documentos del CORDE, documentos del CORDIAM, y creo que ya eso es lo que voy a decir. Y ahora entonces les dejo a profesor Alexander para que les cuente qué hemos podido sacar de resultados en todos esos expurgos, en todo ese acopio de documentación. Voy a tratar de resumir entonces. ¿Y se te quite todo el tiempo? Sí. ¿Y cuánto lo mal? Entonces no digo nada. Haz lo que tú quieras. Mira, empieza por el principio, después donde se te acabe el tiempo, se te acabó. Buenos días a todos. Por tratarse de un evento que atañe a la descolonización cultural, yo he querido empezar por un elemento que es innegable y que todos conocemos. Desde finales del siglo XV, el continente americano sufrió un proceso de colonización cultural y lingüística perpetrado por el Imperio Español en su afán expansionista. Si nos remitimos en el caso que nos ocupa, el de la lengua española, al siglo XVIII, encontramos pruebas de cómo se produce la colonización lingüística. Rápidamente, el siglo XVIII es un momento en el que se afianza legalmente la castellanización lingüística y habría que mencionar dos reinados, en particular el reinado de Felipe V, durante el cual, con la implantación de los decretos de nueva planta, el rey obligó por primera vez en la historia al uso del español en toda la monarquía, además de ordenar publicar exclusivamente en castellano, con el objetivo de acelerar la integración lingüística, además de que los territorios que antes eran súbditos del rey, ahora efectivamente pasan a ser colonias. De otro lado, habría que hablar de la figura de Carlos III, quien ordenó que se desterraran todas las lenguas indígenas y se enseñara castellano obligatoriamente. Por otra parte, el arzobispo de México, Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón, también español, había insistido en que era necesario que los indígenas hablaran español para poder educarlos y darles un instrumento que les permitiera defenderse de sus explotadores. Una situación parecida ocurrió con los gitanos, para los que, so pretexto de convertirlos en ciudadanos españoles, el rey publicó una pragmática por la cual se les prohibió identificarse como gitanos y usar su lengua, el caló, en público. Hablando de cuestiones que atañen a la historia, cabría preguntarse, volviendo un poco sobre lo mismo, ¿cuándo empieza la historia de Cuba? Quizás una posible respuesta sería que es un proceso histórico que va dándose en la medida en que se está forjando una nacionalidad cubana con fisonomía propia y que pretende diferenciarse del otro. Y es precisamente en ese proceso de diferenciación y autorreconocimiento de lo propio que puede corroborarse el surgimiento y desarrollo del español de Cuba. Ahora bien, reconocer la diferencia frente al otro no necesariamente quiere decir legitimarla. Adviértase, por ejemplo, en las memorias de 1795 de los frailes Pedro Espínola y José María Peñalver, como si bien hay una voluntad de registrar comportamientos del español de Cuba, tales como la aspiración de la S o los cambios de una R por una L, se ofrece una valoración negativa de dichos fenómenos al apuntar. Este modo grosero de pronunciar es demasiado común, principalmente en nuestra patria. Véase también en el primer repertorio lexicográfico de Cuba, el Diccionario de Provincialismos de la Isla de Cuba de 1831, cómo a la vez que se recogen voces propias de nuestro país, se tachan de corruptos determinados modos de decir del cubano frente a lo que prescribe el diccionario académico. Sirvan de ejemplo los pares abracar, abarcar, almatroste, almatoste, dientuzo, dentudo, aiga, haya, narizón y narigón, muchos de los cuales no pondríamos en duda en el español actual, de Cuba en particular. Sucede lo mismo en el diccionario más importante de la variedad cubana del español en el siglo XIX, el diccionario de Esteban Pichardo, en las 4 ediciones en vida del autor. En cualesquiera de sus ediciones puede advertirse, al final de las entradas de cada letra, un inventario de voces corruptas: arristranco, retranca, sorullo, surullo, cabezazo, cabezada, caparachón, caparazón. Igualmente, muy cerca de nosotros y que creo que ninguno de nosotros cuestionaría.
En otros autores, en cambio, es clara la postura legitimadora ya no solo de la lengua cubana, sino del español americano. José Martí, por ejemplo, en su ensayo El castellano en América, pone el acento en las capacidades expresivas de la lengua española al referir que no se ha de poner el español lleno de sobrepuestos, usando las voces fuera de su sentido o traduciendo malamente del francés o del inglés lo que de sobra hay modo de decir con pureza en español, mientras que en la lengua castellana en América resalta que lo que América pone en la lengua, lo que por fuerza de ser la lengua en América, es el reflejo de nuestro carácter autóctono, de nuestro clima y abundancia, de nuestra educación mezclada, de nuestro cosmopolitismo literario y de nuestros hábitos fieros e independentistas. Habría que aludir también a la figura de José Adolfo Tortoló Domínguez, lingüista cubano que desarrolló una importante labor como profesor de gramática y como investigador de temas ortográficos y de pronunciación, de lo cual es prueba su obra cumbre, La legitimidad gramatical de la pronunciación hispanoamericana, en la que defiende la pronunciación ceseante propia del español de América. Y cito: el ceseo no es un vicio en la pronunciación hispanoamericana, sino una selección estética, no defecto, sino perfección, no una forma inferior de la pronunciación castellana, sino la forma ideal de la pronunciación hispanoamericana, para finalmente concluir que la norma ortológica de pronunciación única es falsa y que la norma ortológica dual es la expresión verdadera de la realidad actual de la lengua española y de su espíritu fonológico. Como puede apreciarse, Martí y Tortoló, por solo citar dos ejemplos, dan fe de cómo se va tomando conciencia de lo propio y de su valor, que no es para nada subalterno, sino original, distintivo y representativo de nuestra forma de hablar. Hablemos ahora de qué podemos encontrar en los archivos cubanos. En primer lugar, nos saltan a la vista palabras que en el diccionario están con un significado que el historiador no las puede leer. Por ejemplo, parezco, en el siglo XIX habría que leerlo como comparecer, tomín, escrúpulo, incontinente, innumerata pecunia serían otros ejemplos. De otro lado, nos encontramos con implícitos culturales. ¿Qué quiere decir esto? Palabras sin restricción semántica que son leídas en contexto local y epocal de una manera determinada. Si hoy le decimos a alguien ¿quieres café? En el español de Cuba actual, seguramente todo el mundo entendería que se trata de café negro y no de otra cosa. De la misma manera, un Cuba Libre en el siglo XIX no podría leerse de la misma manera que leemos un trago de Cuba Libre actual. Un ejemplo, aguantar la mecha, explica Ortiz la etimología. A los esclavos se les mechaba con grasas, resinas, tocino o pringue hirviendo. Aguantar la mecha era aguantar el castigo, como también se dice aguantar el palo. En particular, en los documentos de la guerra que hemos encontrado, toda una serie de vocabulario vinculado al conflicto bélico. Por ejemplo, manigua, que habría que leer no solo como un espacio lleno de arbustos, la espesura, y más específicamente como el escenario donde tiene lugar la lucha. De otro lado, se ha podido encontrar mapas de identidades de las guerras independentistas cubanas en sus interrelaciones y subordinaciones, entre los que se destacan, he señalado ahí algunas palabras: explorador, gringo, pancho, práctico. En el caso de gringo, hoy lo leeríamos seguramente como norteamericano, estadounidense. Habría que decir que en el momento de la guerra servía para cualquiera que no fuera cubano. De otro lado, podríamos hablar de práctico, la persona que conoce la manigua y puede fungir como guía. Hoy, por ejemplo, lo tendríamos, eso perdura en los prácticos del puerto. Además de las peculiaridades léxicas, se encuentran otros rasgos característicos del español de América y de Cuba. Aquí les pongo un ejemplo muy breve sobre una memoria de Ernesto Torres Perdomo de la campaña de Pinar del Río, que dice: con hombres así se puede hacer la guerra, dando ejemplos de valor, de constancia y de abnegación. Todos le imitábamos y no hubiera bastado toda España para lanzarnos de Río Hondo. Está haciendo alusión, ese lee, a la figura de Juan Ríos Rivera, un puertorriqueño, el de mayor rango en la guerra de Cuba, llegó a ser general de brigada. Y para analizar ese ejemplo les propongo que pensemos en algo que escuchamos todos los días. Por ejemplo, pensemos en el noticiero de las 8 y en un ejemplo como le esperamos siempre a las 8. ¿Por qué emplear un le donde habría correspondido un lo o un la complemento directo, o más específicamente un lo masculino singular que por su carácter de término no marcado en español incluye tanto al hombre como a la mujer? ¿Qué variables influirían en ese uso? ¿Sería más inclusivo desde una perspectiva de género, más elegante o más respetuoso con el televidente? Cualquiera que sea la respuesta, los textos cubanos del siglo XIX ya estaban mostrando índices de cambio. Finalmente, pongo ejemplos que ilustran el empleo de usted como forma de tratamiento locutivo de respeto, que es lo que se conserva actualmente en el español de Cuba.
¿Cuántas veces en un grupo de compañeros decía uno, ¿saben ustedes quién murió? O en otro caso, en medio del combate se le encasquilla el Mauser al general Ducasse, un general español que había caído herido a su lado le dice, oiga usted, se le ha encasquillado el Mauser, pues tome usted el mío. Como conclusión, puede decirse que el proceso de descolonización cultural pasa por varios estadios. En primer lugar, se advierte la lucha entre la colonización externa y la interna, es decir, entre la base lingüística de referencia, el español que trajeron los peninsulares y el ideal de lengua que se gestó en Cuba. En ese momento siguen considerándose subestándares determinados usos propios frente a otros más prestigiosos que están validados por las obras académicas. Una vez superada esa lucha, la descolonización cultural pasa por el conocimiento de nuestra variedad, su apreciación y su defensa, por cuanto solo el conocimiento puede propender al aprecio de una variedad que aportó a la conformación de la identidad cultural cubana y que se instituye en consecuencia como símbolo suyo, acentuando su singularidad y cambiando la mirada hacia la base lingüística de referencia y hacia el ideal de lengua. En tercer lugar, la descolonización cultural implicaría también superar las ideas de dónde se habla mejor y dónde se habla peor, porque cada variedad tiene sus propios rasgos y ninguna está supeditada a otra. Y otra cosa que para nosotros es más importante, la descolonización cultural presupone además la formulación y puesta en práctica de una política lingüística acorde con los tiempos, que pondere nuestra variedad y en la que se incluyan los modos lingüísticos empleados en los medios de comunicación, la lengua que enseñamos en nuestras escuelas y que refleje efectivamente que la lengua tiene valor comunicativo, identificador y patrimonial en la medida en que nos representa a todos los cubanos. Muchas gracias Alexander. Sí, oye, bien. Bueno, entonces le damos ahora enseguida rápido, y disculpa porque has hecho una carrera, excelente carrera, pero sofocante también, ¿no? Gracias a los dos, realmente muy interesante. Le damos entonces, como ya les había dicho, la palabra a Elisa García, que nos presenta una investigación que en su ponencia lleva por título Diccionarios escolares cubanos inclusivos diatópicamente, se pregunta ella. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias. Mi trabajo se propone realizar, como decía Alejandro, titulado Diccionarios escolares cubanos inclusivos diatópicamente, una especie de análisis lexicográfico e ideológico de los últimos diccionarios escolares cubanos para dar respuesta a interrogantes tales como hasta qué punto estos diccionarios escolares cubanos que tienen intereses nacionales, alcance nacional, pues solamente incluyen aquella variedad de lengua perteneciente a la capital, o sea, a la zona occidental de Cuba, dejando a un lado otras denominaciones que son fuertes, que son perceptibles por los hablantes cubanos y que pertenecen a las otras dos grandes zonas lingüísticas de Cuba, el centro y el oriente del país. Y también en qué medida estas obras escolares son reflejos o no, o sea, son reflejos o no de una identidad caribeña compartida, de una identidad americana compartida, a partir de la inclusión de voces de americanismos, de caribeñismos en sus macroestructuras y también de otros mecanismos como las definiciones o los ejemplos que aludan a esta identidad compartida. Como sabemos, el diccionario es una herramienta imprescindible en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua, ya sea materna o extranjera. A él acuden los docentes, los estudiantes, cuantos por una u otra razón necesitan conocer cuestiones lingüísticas de diferentes naturalezas, como cuestiones ortográficas, de relaciones paradigmáticas entre las palabras, o sea, sinónimos y antónimos, cuestiones gramaticales, de manera que el diccionario se convierte en portador de la verdad en algún sentido. De ahí la importancia que tienen estas primeras edades escolares en la influencia de la creación de imágenes, de identidades, de imaginarios colectivos. La lexicografía didáctica, que es la rama de la lingüística que se ocupa de la elaboración y el estudio de los diccionarios
para usuarios que están en una fase de aprendizaje de lengua, ya sea materna o extranjera, surge en el mundo hispánico a finales de la década de los 90 y en Cuba también. En Cuba empieza a hacerse notar a partir de los trabajos que realiza el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba y de un proyecto de investigación específico denominado Estudio del Vocabulario Activo Funcional del Escolar Cubano, dirigido por Eloína Millares Bermúdez. A partir de ese momento, de la década de los 90, el Centro de Lingüística Aplicada comienza a publicar y a reeditar constantemente uno de los diccionarios escolares más difundidos e importantes del español de Cuba. No es el único. En mi muestra de investigación yo tengo en cuenta este diccionario escolar, o sea, la última edición, que es de 2014, otro diccionario escolar que en un momento no tuvo ese fin, pero realmente es uno de los más completos, y que es el diccionario que salió junto con la colección de la Biblioteca Familiar, que fue un proyecto editorial que se hizo en papel gaceta para llevar a los hogares las obras de literatura universal, y que se acompañó de un diccionario valiosísimo realizado en el Instituto de Literatura y Lingüística en el 2006, y que es considerado un diccionario escolar. Y también tengo en cuenta un diccionario que se terminó hace muy poco, en el 2021, y que aún no ha salido a la luz, pero que está totalmente terminado, revisado, corregido, coordinado por la doctora Marlene Domínguez, y que es el Diccionario Infantil de la Lengua Española de la Academia Cubana de la Lengua. Este diccionario, como decía, es de 2021, y para mí estos son los 3 diccionarios más importantes escolares realizados sobre la variante cubana del español. El Diccionario Básico Escolar es como se denomina el diccionario del Centro de Lingüística Aplicada, es la obra más difundida de la lexicografía escolar en Cuba. Muestra de ello son sus múltiples ediciones, reimpresiones y su distribución en diversos formatos: papel, CD, internet, intranet nacional. Al decir de uno de sus autores, en esta isla del Caribe se han distribuido en pocos años un total de 151.800 copias del Diccionario Básico Escolar en una población de 11 millones de personas. El breve diccionario de la lengua española, que es así como se denomina el diccionario de la Biblioteca Familiar, es publicado en 3 tomos. En su introducción declara que va destinado fundamentalmente a estudiantes desde 5º grado de la enseñanza primaria hasta la preuniversitaria de los países de América Latina, aunque puede ser de utilidad a un público más amplio, incluidos extranjeros que estudian español. La explicitación de los destinatarios potenciales a los que se dirige la obra permite incluirla dentro de la tipología de los diccionarios escolares, aun cuando su título no lo revele. Además, se lee en la introducción: en el presente diccionario se ha incluido una abundante información enciclopédica imprescindible en un diccionario de carácter didáctico, así como información normativa orientada a ayudar a los usuarios a corregir los errores más comunes. Tiene más de 10.000 entradas, 20.000 acepciones. Por supuesto, cuenta con ejemplos y anexos relacionados con cuestiones ortográficas, léxicas y gramaticales, todos estos elementos que reafirman el carácter didáctico de la obra en cuestión. Y el Diccionario Infantil del Español de la Academia Cubana de la Lengua es una obra, como decía, que se encuentra en fase de edición, y es un proyecto que surge de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Por ende, tiene una metodología común para todas las academias. Es un diccionario monolingüe, sincrónico para estudiantes cubanos de entre 6 y 12 grados de instrucción, o sea, de 1er a 6º grado de enseñanza de primaria, con voces del español general y otras propias de la variedad cubana del español. Recoge esencialmente un léxico formal o no marcado, con una intención más normativa que descriptiva, y se propone servir de complemento cognoscitivo en el aula o fuera de ella a estudiantes de primaria, particularmente del 2º ciclo. Algunos entonces resultados de investigación. A partir entonces del Atlas Lingüístico de Cuba y del Diccionario Dialectal de Cuba, que son 2 obras que están también terminadas, pero están en el Instituto de Literatura y Lingüística, o sea, no se han podido difundir aún, y que dan cuenta del paradigma completo de la diferenciación diatópica del español de Cuba, o sea, de las diferencias regionales que sabemos existen,
en el español de Cuba, se pasó a comparar entonces aquellos referentes que presentaban una mayor variación geográfica a lo largo de toda la isla. Entonces se buscaron estas voces en cada uno de los diccionarios en cuestión para analizar su tratamiento lexicográfico, o sea, su aparición como lemas o sublemas, su significado, el tipo de entrada, la ubicación, lematización, la marcación gramatical, aspectos de la definición y los ejemplos. Además, también se compararon con el lemario del Diccionario de Americanismos para buscar en ellos la aparición de voces compartidas por el Caribe hispánico o por América en general. Como resultado, se llegó a la conclusión de que de las 3 obras en cuestión, solamente el Diccionario Básico Escolar, o sea, el Diccionario del Centro de Lingüística Aplicada, cuenta con la presencia de relaciones de sinonimia sistemáticas entre aquellas voces que fueron empleadas en las 3 zonas geográficas para aludir a un mismo referente. Incluso no usa un sistema de remisiones, sino que define cada uno de estos sinónimos dialectales donde corresponde por orden alfabético y pone en el apartado de sinónimos las otras 2 voces con que se conoce también la realidad aludida. Por ejemplo, hay un plato que conocemos mucho en Cuba, que es el que se hace con el plátano picado, aplastado y frito en 2 ocasiones, que es el tostón, que se conoce como tostón, tachino, chatino, plátano a puñetazos, en referencia a la zona geográfica, y en este diccionario pues aparece en cada uno de los artículos, en el de tostón, chatino, tachino, las otras 2 denominaciones como sinónimos. En cuanto al breve diccionario de la lengua española, solamente refleja las voces usadas en la capital. O sea, a pesar de contar con un sistema de relaciones sinonímicas, no están presentes en la obra los llamados geosinónimos o sinónimos regionales. O sea, para nada tiene en cuenta las otras denominaciones existentes en nuestro país. Y en cuanto al diccionario de primaria de la Academia Cubana de la Lengua, es un diccionario que está en alguna medida a caballo entre los diccionarios anteriores. No es una característica de este diccionario registrar las voces propias de una determinada zona geográfica. Al decir de sus autores, esta decisión está motivada por la ausencia de un estudio que dé cuenta del paradigma completo de la diferenciación en el español de Cuba desde el punto de vista geográfico. Se intenta reflejar solamente el léxico estándar del español cubano, que realiza la función comunicativa pannacional y que está representado por los usos léxicos que irradia la capital del país. Sin embargo, determinados mecanismos apuntan hacia la inclusión a medias de lo que pudiéramos llamar una diferenciación léxica geolectal. A veces aparecen estos sinónimos geolectales a los que hacía referencia en el cuerpo del artículo lexicográfico, pero después no aparecen definidas las voces cuando correspondería hacerlas en el orden alfabético. Y en otras ocasiones, que es algo aún más interesante, estas voces aparecen en los ejemplos para mostrar que de alguna manera también se conoce esa realidad con esta otra palabra, pero no aparece definida en cuestión la voz o el lema. En cuanto al diccionario básico escolar, sí vemos que se intenta por lo menos en los ejemplos, en las definiciones, pues incluir un poco o mencionar la pertenencia a esta identidad caribeña compartida. No solo es que incluyen lemas que son caribeñismos y americanismos, es el único que lo hace, sino que también muestra ejemplos donde se aprecia nuestra pertenencia cultural a este mundo caribeño y también la valoración positiva de serlo. Algunos de los ejemplos: los caribeños somos personas de carácter alegre, los pueblos americanos tenemos historias hermosas, y otros más. Podemos llegar entonces a la conclusión de que la mayoría del léxico lematizado en estas obras pertenece a la norma del occidente del país, con preeminencia de la capitalina, o sea, de la ciudad de La Habana, de manera que existen denominaciones para determinados referentes que son propias de las otras 2 grandes regiones del país, la central y la oriental, y que han sido escasamente tomadas en consideración en la lexicografía didáctica cubana. En algunos casos, las voces más usadas, que casi todos conocemos, sí se muestra la relación sinonímica entre las pertenecientes a las 3 regiones,
En otros están las voces orientales y centrales mencionadas como sinónimos de las occidentales, pero luego no aparecen independientes como lemas, y en otros solo reciben atención las occidentales. En resumen, aunque se hacen intentos loables por mostrar una justa visión de equidad entre los diferentes usos dialectales en Cuba, estos siguen siendo muy pocos en nuestra lexicografía escolar. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias a los ponentes. Estamos pasadísimos. Disculpen los organizadores del evento. En fin, por la indisciplina. Pero bueno, yo creo que la compensación está en lo interesante que ha sido ambas presentaciones. Y bueno, me han dicho antes, en ese debate, de hasta qué punto podíamos obtener un poquito más de tiempo, que no teníamos nada de tiempo para un intercambio. Claro, siempre tenemos la oportunidad en los espacios estos que van a ser pausas entre panel y panel de compartir. Yo diría, si son las y 42, estoy mirando a Camila, no sé, me siento... Sí. Claro. Un comentario, exacto, algún comentario, alguien que quiera. Vamos a decir que a las 45 ya está